Ahora sí, lo prometido, porque tanto se habla de Javier Milei, pero ¿cuánto se sabe realmente de su vida? Estos son los detalles de la biografía no autorizada de Javier Milei. No me meto acá para guiar corderos, me meto acá para despertar leones. Hola a todos, yo soy el león. Rugió la bestia en medio de la avenida. Todos corrieron sin entender. Panic show a plena luz del día. Decía, la concha de tu madre, porro. Te voy a explicar algo, ignorante, burro. Lo que dijiste es una burrada. ¿Por qué le tienen tanto miedo a la libertad? Pues si me pones un pelotudo a discutirme que no sabes, no sirve eso, Javier. Y claro, obvio. Milei vende un norte, vende una utopía. Hay una promesa de un futuro mejor. Que si él suena a un populismo de derecha lo que hace él, pues él pone enemigos fáciles de entender y a eso le suma soluciones mágicas. Vamos a dolarizar los vouchers para educación pública, la salud privatizada, cerrar todo el Estado. Pero eso suena a menemismo, no suena a novedad. Pero en este contexto ofrece algo nuevo. Claro, hace 20 años, hace 30 años del menemismo, todo el mundo se olvidó. Pero la dolarización, te digo, resuena nueva. En el votante de Milei y en este contexto... Tuvimos 11 años de convertibilidad. Coincido, yo creo que ahí hay alguna esperanza de algo mejor. Y recupera cierto romanticismo con la política, está muy dañado. Y por él te promete que si lo votás, va a Argentina a volver a ser potencia. Algo más de fondo de lo que yo noto ahí es que Milei, en el libro lo digo, es el mejor personaje de una Argentina que como él está sola, cansada, agobiada, enojada, con la expectativa de un futuro mejor. Milei, al que todavía le hicieron bullying, conecta muy bien con los que sienten que los están cagando. Exactamente. Sí, que la política nos está cagando. Yo, de hecho, hago mucho espejo con Milei y el peronismo, porque Milei, a contramano, una lectura errónea que hizo el peronismo de levantemos a Milei, así sacamos votos a Juntos por el Cambio. Terminaron generando un Frankenstein, sí, que se los está por devorar a ellos. Pasó algo muy impresionante en la historia argentina. El peronismo salió tercero y le arrebataron su sujeto histórico. El trabajador de clase media baja, que era que históricamente, que hace 70 años salió a Avellaneda y fue a la Plaza de Mayo, ahora lo ve a Milei. ¿Cómo cuál de derecha es Milei? Yo creo que él es un populista de derecha. Digo, en esto de enemigos claros, la casta del Estado, y si vos sacás esos enemigos de la ecuación, todo mejora, la vida mejora. Eso es una cosa clásica del populismo. En este caso, encarnado por la derecha. Como dijo el propio Milei, le dije al FMI que el ajuste que yo proponía era más feroz que el de ellos. Fue un ajuste ahí ortodoxo, feroz. Que tampoco es nuevo. Tampoco es nuevo. Ahí si querés algo más acercado a la derecha que conocemos en Argentina, es el caso de su compañía Fórmula, Villarruel. Ahora la revista Noticias Contamos armó un lío fenomenal en la interna castrense, porque Milei salió a decir que los militares condenados estaban bien condenados. Me lo dijo a mí en una entrevista. ¿Qué harías con los militares condenados por delito de lesa humanidad? Si cometieron un delito de lesa humanidad, tienen que cumplir la pena. Es decir, el Estado... ¿Los indultarías? Te estoy diciendo que no, tiene que cumplir la pena. Aun cuando del otro lado vos tenías terroristas y que estaban haciendo desastres y que no pelean acorde a las reglas militares, porque esa es la verdad, porque pelean sucio, eso aún así a vos no te da derecho a excederte en la forma en la cual combatís. Porque el Estado pierde la superioridad moral que tiene que tener, por algo tiene el monopolio de la fuerza. Exactamente. Salió el esposo de Cecilia Pando, muy enojado con Villarroel, con ella, a contarte, y tío, por esto me acuerdo, a contar dos cosas que me llamaron la atención. Una, contó que cuando la conoció, fue la primera vez en su vida que se sintió a la izquierda de alguien, el esposo de Cecilia Pando. Y dos, que fue ella el nexo, cosa que yo no sabía, de tanto Mercado como Pando, pero de muchos otros en el mundo militar, con Jorge Rafael Videla, algo que yo no sabía. Para que Villarruel era el nexo de Videla con muchos en el mundo militar. Comprender por qué la subversión rural en esta parte del territorio nacional. Bussi había sido condenado en 2008 a cadena perpetua por la desaparición y posterior asesinato del senador peronista Guillermo Vargas Añace. ¿Se comprobó si Milei trabajó para Bussi efectivamente en el Congreso? Sí, trabajó para Bussi en el 94. Eso es una cosa muy curiosa porque Milei no lo quiso contar esto. De nuevo, él trabajó en el 94
y él jamás lo contó ni siquiera a las personas más íntimas, lo que a uno lo hace... El que lo divulgó fue Leandro Santoro en su momento. Fue empleado del Congreso en la gestión del general Antonio Domingo Guzzi, cosa que poca gente lo sabe. Si vos hablas de libertad y le hablas de libertad a los chicos, por ahí los pibes no saben quién fue Antonio Domingo Guzzi, pero fue gobernador de facto de la provincia de Tucumán, secuestró, mató, violó, torturó, se quedó con los bienes y con la vida de miles de argentinos. Y digo, es algo muy llamativo para todos los que han tratado con Milei, porque eso, digo, es curioso, ¿no? que no lo haya querido nombrar, y además habla del paso ahí de él en el Congreso. Evidentemente tenía alguna simpatía con la derecha militar, porque si no, no llegas a trabajar para Bussi, supongo. Y es llamativo, aparte de Bussi, para esto fue ya después que él es gobernador, que se postula a la Cámara de Diputados. Y no pudo asumir. Asume el hijo. Es muy curioso que Milei, que tiene el discurso de ir contra la casta, termina impulsando al hijo, Ricardo Bussi. Hola, soy Javier Milei y si me querés ayudar, votalo a Ricardo Bussi. ¡Viva en libertad! ¡Carajo! Fue aliado de él ahora. Claro, que es aliado de él. Alguien tiene 36 años en el Estado, que de hecho, fíjate, digo, el concepto de casta original habla de esto, de alguien que tiene un cargo no por quién es, sino por el apellido y por la familia. Tú dijiste recién al pasar la cuestión mística. ¿De qué se trata eso? Es una cosa bastante impresionante que Milei es un economista basado en números. Yo sé que su especialidad es la econometría, o sea que la parte más numérica de la economía, y entonces... Pero lo escribí hace un año ya, más o menos, y arranca con esa pregunta que a mí me rebota la cabeza y que ahora te digo cómo cambió, que es ¿qué pasa si en un país inestable aparece un líder inestable? Que ahora me lo pregunto, ¿qué pasa si un país inestable lo gobierna un líder inestable? Y tiene mucho que ver con esta cosa desconocida y secreta de la vida de Milei, que arranca cuando muere Conan en el 2017. Conan es el perro, yo lo conocí. El hijo, bueno, vos lo conociste a Conan, y ahí pasan dos cosas. Una, si querés, más terrenal en un punto, que es que lo hace clonar, está años ahorrando para clonar a Conan. ¿En serio? Él lo contó en una entrevista en Radio Mitre en el 18. Y eso lo hace en Estados Unidos, $50.000, es una operación muy cara. Pero lo que es importante, y lo que de hecho es un camino que arranca con Conan y después termina la política, es que él contrata una medium que se llama Celia Menamed, que es una comunicadora interespecies que puede hablar con animales vivos y muertos, con insectos, que habló con el COVID, por ejemplo, en el 2020. Es quien entrena, de hecho, a Karina Milei en esta disciplina de comunicación con animales, interespecies. Y ahí arranca este camino esotérico. Menamed lo conecta a Milei con Conan en el más allá, y eso se va profundizando hasta que en el 2020... Yo no creo en esas cosas, pero puede haber gente que cree en esas cosas. Ahora, ¿Milei toma decisiones políticas en base a eso? No solo eso, sino que se mete en la política. En el 2020 es un año muy particular, se muere su terapeuta que hace terapia, se muda con los padres, está 2 años con los padres, se ha llevado pésimo toda la vida. Se pelea con el único amigo que tuvo alguna vez, Diego Giacomini, que también era alguien que lo bajaba a tierra, entiendo yo. Y en ese, con pandemia aparte, no ese año tan especial, él se convence ya no solo a hablar con Conan, más allá, sino que Conan le abre un canal de luz, dice él, que le permite comunicarse con el número 1. ¿Esto también lo dijo? No, esto lo contaba él a cierto grupo íntimo de gente. En el 2020 decía, ahí es donde ya se profundiza y él empieza a hablar con Dios, empieza a percibir presencia de la filósofa Ayn Rand, del economista Murray Rothbard, su mentor ideológico, que le empiezan a insistir que tiene una misión. Dios le dice lo mismo, dice él, que es meterse en política y de hecho no parar hasta ser presidente, que según Dios iba a ser presidente en el 23, y lo cito textual, que a él le pasaron cosas que la ciencia no puede explicar, que tiene las pruebas empíricas de que Dios existe y que el responsable es Conan Milei, que lo aventuró a los límites de lo imposible y más allá también. Pues él le atribuye a esta llamada mística al perro. Total. Sí, el perro es el que le abre el canal de luz, dice él. El perro y también uno de los clones que muere al año, porque los clones tienen menos esperanza de vida. Y entre ellos dos le abren el canal de luz que lo comunica con el número 1. Pero vos sí que esto influye en sus decisiones políticas. Totalmente. De hecho, a los perros los tiene, a los clones los tiene divididos como si fuera una especie de gabinete. Cada uno separado en un tema en particular. Yo le digo, parece ciencia ficción, pero... ¿Cómo? Que a los perros los tiene separados. Conan, por ejemplo, te cito uno. Conan, siempre es el más importante, se encarga de la estrategia general. ¿Cómo se encarga un perro de la estrategia general? Todo bien con los perros, me encantan, pero... ¿Qué pasa en un país inestable si los gobiernos un inestable? Lo único que te puedo contestar. Digo algo más. Milei no solo ve en sus perros grandes facultades sobrenaturales, sino en otros animales que no son de él.
Sé que él ha hablado de gato y de perro, de que no eran de él, que saben de teoría económica. ¿Sabés qué, Larreta? Como el zurdo de mierda que sos, a un liberal no le podés ni lustrar los zapatos, sorete. Te puedo aplastar aún en silla de ruedas, a ver si lo entendés. Yo te voy a mostrar que él es un bruto ignorante. Y te voy a refregar la cara de él por el piso. Porque acabo de mostrar que no sabe. ¿Es un fundamentalista? Tiene como dos caras, Milei. Eso yo creo que también viene de esa infancia tan difícil que le tocó vivir. Hay una que es un fundamentalista, se enoja, grita, no conoce punto medio, sos el mejor amigo, sos el enemigo, y es así, es muy vertical. Sí, pero eso quiere decir que es un hombre de consensos, porque se ha peleado con Esper, con López Murphy, con Giacomini, con la gente con la que compartía criterios económicos. Se ha peleado, digo, no, se supone que un político en algún momento tiene que buscar consensos, porque si no, sos siempre un panelista peleándote. Iglesias, la concha de tu madre, forro. Te voy a explicar algo, ignorante, burro. Me rompo el lomo laburando para ganar plata y no puedo disponer del fruto de mi trabajo. Lo vas a disponer vos. O sea, digamos, sos chorra y violenta. Si querés me voy, listo. No queremos que te vayas. ¿Listo? Pero pues si me pones un pelotudo a discutirme que no saben, me voy. no sirve eso, Javier. Y claro, No obvio. Se peleó con todos los que lo han acompañado, se peleó también con la gente que fundó La Libertad Avanza, ya el círculo original se ha ido. Y ese es un gran misterio, digo, ¿cómo hace para gobernar? Pues la mejor elección que puede hacer Milei para octubre, digo, suponiendo que gane, va a tener 40 diputados, 45 diputados, 8 senadores. Él en su plan de gobierno dice que le va a cortar la coparticipación a todas las provincias. Entonces uno puede imaginar que las provincias y los diputados que representan a esas provincias ¿van a votar por esto? Claro, que no. Entonces, yo se lo pregunté eso mismo sí, en una entrevista y me dijo, bueno, no, vamos a someter las cosas a consulta popular. Claro. Pero eso es un mecanismo utópico, porque además las consultas populares no son vinculantes. Total. Es decir, quiero abolir la coparticipación. Y por más que vote, el 80% de la población vote contra la coparticipación, porque no saben qué es o porque no les importa, bueno, los diputados pueden votar en contra porque las consultas populares no son vinculantes. Total, y nosotros no son vinculantes, sino el otro día me contaba Franco Torchi, el periodista, que todo lo que hace a derechos humanos, como es el caso del aborto, ellos dicen que lo quieren plebiscitar, según los estatutos internacionales no son plebiscitables. Muchas cosas de que dice Milei parecen irrealizables, o si no realizables parecen de final incierto, por no decirte malo, la dolarización. No, es que ese tipo de medida extrema necesitan a veces mayorías especiales o reformas constitucionales o un régimen dictatorial. Pero si no, en algún momento va a tener que chocar con la realidad y va a decir, bueno, no lo vamos a poder hacer. Salvo Milei y la hermana de Milei, que están convencidas de esta cosa mesiánica de Dios lo eligió, otro paralelo que él hace bíblico es que él es Aarón, el hermano de Moisés, y que la hermana es Moisés. Que uno cuando sabe que él habla con Dios, no parece que está haciendo una metáfora. Entonces, salvo ellos dos que están convencidos de que iban a ser presidentes a fin de año, porque el número uno, como lo llama él, se lo dijo, y eso te lo van a negar, pero nadie, La Libertad Avanza, estaba pensando en el 30% del domingo de las PASO. Y esto, digo, puede parecer un ejercicio teórico, no lo es. Significa que no estaban pensando efectivamente en gobernar en 4 meses. ¿Sabés qué dijo Maslatón? Que debe haber reunido Milei entre 5 y 10 millones. En dólares cobra. En dólares les cobra. La cifra que trascendió que cobra hasta 50.000 dólares por una candidatura. Se habló mucho de la venta de las candidaturas. ¿Qué sabe finalmente de eso? Bueno, hay una causa que está en juicio Sí. en la justicia. Con Bloomberg ahí como testigo, pero tampoco aparecieron muchas pruebas, ¿no? Claro. Y son cosas difíciles de probar. Yo en el libro hay uno que iba a ser candidato que no cuenta, le pidieron $50.000. Después que salió, en la revista Noticias sacamos a Silvina Soria, que iba a ser candidata en Avellaneda. Ella dice que pedían $60.000. Está el caso de Matías Cerdá, de Martín. Pero Milei dice que esto lo convierte en una ventaja. Y dice, bueno, nosotros no le pedimos plata al Estado. La Libertad Avanza tiene este tipo de prácticas espurias, alejadas de lo que es lo que dicen ser, desde su génesis. Digo, pasó muy por abajo el radar, pero Rebeca Fleitas, legisladora porteña hoy, que entra en esa primera elección, cuenta que el 11 de diciembre, el día que asume como legisladora, la apretan de adentro de La Libertad Avanza, la hacen firmar primero una carta de renuncia por anticipado y después a entregar todos los contratos de asesores de la legislatura porteña. Lo cuenta ella, digo, lo cuenta no. Ella no quiere, se resiste, empieza a sufrir amenazas, lo denuncia a justicia, estuvo parte importante del 22 viviendo con custodia policial las 24 horas. Y esto estoy hablando de cuando el partido era un partido vecinal de la Ciudad de Buenos Aires.
Está el caso de Carlos Seguía en Neuquén, esto te adelanto ahora, en 2023, que él dice que Kikuchi y Karina Milei lo apretaron para pedirle los cargos de asesores de los 9 candidatos que entraron ahí concejales que entraron en la ciudad de Neuquén. Milei, además de mentiroso, hipócrita y falso, sos un turro. El que habla de los cargos, el que habla de la casta, el primer chorro es él. Porque lo primero que hicieron, 20 días después de las elecciones, es llamarme para pedirme cargos en la legislatura de Neuquén. Pero eso sí parece una práctica de la casta. A ver, el escenario de Milei victorioso el otro día, estaba Milei, Kikuchi, Oscar Sago, con todo ello no tengo ningún tipo de problema, pero digo, está lejos de la idea de que Sago fue 4 veces legislador junto por el Cambio, es un histórico amigo de Angelici, viajó por el mundo con Angelici y con las familias de ambos, el caso de Bussi, Sebastián Pareja en la provincia de Buenos Aires. Y digo, esto te lo digo de otra manera. Es muy curioso porque Milei tenía al alcance una renovación generacional. Claro, y después optó por viejos representantes de la casta poco conocidos. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Es presidente! ¿Por qué se peleó con Espert? Bueno, depende de las versiones. Milei dice, lo contó en una entrevista con Fantino, que le ofrecieron plata para bajar su candidatura, y en off, algo que repite mucho, es que atrás de ese ofrecimiento de $300.000 para bajar en el 21 la candidatura estaba la mano del mundo Espert. En el mundo Espert dice lo contrario. Milei llega en el arranque del 2020. ¿Ahora que hacían los actos juntos? Nosotros tenemos en común el ideario de la libertad y digamos, él es liberal clásico, yo soy minarquista, tenemos algunas diferencias, pero no, digamos, en lo que es la defensa de la libertad. Sí, una cosa muy llamativa, además, lo más llamativo es que ellos se llevaron siempre muy mal. Ya por eso se llevaban muy mal. Una competencia de celos, entiendo yo, de economistas liberales que peleaban por los minutos en televisión. Y con López Murphy, porque López Murphy, él lo reconocía como un maestro y un referente económico también. Yo no me puedo sentar con el señor López Murphy por el comportamiento de sumarse a una coalición socialdemócrata traicionando los valores de la libertad. Con traidores, no. El día que él obtiene el 17% en las elecciones, ¿no? Un número increíble. Al primero que se le dedica es a López Murphy. Esto es en la intimidad del búnker, ¿no? Mira. Esto es no quiero reproducir los insultos que dijo, te los imaginarás, pero incluían traidor y otro tipo de insultos para López Murphy, que nos cagó. Él, aparte, siente una traición casi personal en esto de López Murphy haya competido como una opción liberal adentro Juntos por el Cambio, que uno lo veía afuera y decías, bueno, claro, esta es una lista liberal que se armó para sacarle votos a Milei, y eso yo creo que no se lo va a perdonar nunca. A ver, una cosa son las campañas electorales y el diseño que hacen los candidatos, cómo estilizan, o mejor dicho, cómo se presentan y las cosas que quieren esconder. Y ese es el valor de las biografías de los candidatos, que en definitiva cuentan las cosas que ellos quieren esconder o las cosas que hicieron y de las que ahora las tratan de tirar para atrás para que no se sepan. Y esto es lo que pasa con Javier Milei. Cuando uno ve el detalle de las cosas que hizo y cómo se peleó y con quién se peleó y de dónde viene, uno empieza a entender más. Después cada uno decidirá si lo sigue votando o no lo sigue votando, si cambia su voto, si se asusta o si le interesa ir por ese lado. Pero nuestro laburo es ese, es tratar de agregar detalles a lo poco que se conoce, porque detrás de los gritos habituales de Milei en las campañas electorales hay otras cosas que son las que fuimos contando. En este caso, esta parte de la entrevista habla de la vida personal, pero no el romance con Fátima Flores, sino de dónde viene Milei, de la soledad de un tipo que vivió aislado mucho tiempo. Sí, soy peligroso. Tuvo una infancia con un padre maltratador. La vida de Milei es muy terrible. Vos lo ves a Milei siendo golpeado por el padre, repetidamente y salvajemente. La madre cómplice. El padre decía que era un rebelde, un loco, que no le hacía caso, que no sé, un excéntrico. Pero digo, el correlato parecería casi lógico de eso. Es que Milei tuvo una infancia también dura en el colegio. Bullying, falta de amigos. O sea, la historia de Milei es la historia de un hombre profundamente solo, que de hecho tiene tanta soledad que
se llega a convencer de que el perro es el hijo. El perro con el que, yo lo grafico así, pasó 15 navidades y 15 años nuevos brindando solo con el perro, con champán, que le daba champán al perro. Digo, es una oscuridad, una soledad muy oscura, digo, que creo que nadie merece pasar, y que además me llega a preguntar, digo, ¿cuántas chances tuvo Javier Milei de no ser este Javier Milei que conocemos? Digo, si el padre, aparte de golpearlo, toda la vida le dijo que era un inútil, pero haciéndole cosas terribles. Andá a estudiar a la Universidad de Verano, yo te pago. El último año le sacó le dejó de pagar para no se reciba. De hecho, Milei se recibe haciendo una pasantía en el Banco Central. Una cosa curiosa, ahora quiere destruir, con eso se... ¿Él trabajó en el Banco Central? Hizo una pasantía en ese año, último año de economista de la Universidad de Belgrano. Gracias a eso se termina de pagar el estudio, que el padre, aparte, entiendo yo, muy marcada la idea de hacerlo fracasar a propósito. Le regala, Milei hasta hace no tanto, vivía en el Abasto, en un departamento, que se lo regala al padre, y fíjate la lógica retorcida de: te regalo este departamento porque vos sos un inútil, una basura, no servís para nada y no te lo vas a poder comprar. ¿De qué laburaba el viejo? Un colectivero que se jactaba de andar con la cachiporra para ubicar a los pasajeros que se pasaban de vivos. O sea, la violencia que él tenía ahí claramente la trataba después adentro de la casa. Compra después la línea 111, que yo acá puedo pecar de ignorante. ¿111? El 111, sí. Una línea grande. Sí, yo aparte no conozco muchos colectiveros que compren la línea en la que trabajan, pero me puedo pecar de ignorante. Después compra otra, en el libro está, si no me equivoco, es la línea 21. Pero más curioso es que después empieza a diversificar. Pasa a ser un colectivero devenido una empresa de transporte a tener una inmobiliaria, una financiera y alguna inversión en el mundo agropecuario. De hecho, en el 22, arroba Gonzi River, que es el usuario este también que descubre las fiestas en Olivos, encuentra 2 offshore del padre de Milei en Estados Unidos. De hecho, al día de hoy, el padre Milei vive en una de las torres más lujosas de Vicente López, donde de hecho Milei pasó todo el 20 y casi todo el 21, hizo la campaña, de hecho, desde ahí. ¿Fue un buen jugador? ¿Sabes qué dicen que sí? Arquero. De hecho, yo soy cuervo y me enteré ahora viendo la película de Milei que tuvo un paso pequeño también por San Lorenzo, yo no sabía. Pues él se lo reconoce más por su paso en Chacarita. De nuevo, el loco, le decían el loco en Chacarita por cómo atajaba, un tipo que salía a descolgar centro, así muy arriesgado. En el colegio, los compañeros que hablan para el libro, me decían algo llamativo, que también te habla de psicología de Milei. Decían, nosotros estamos en segundo o tercer año, Milei ya era arquero de Chacarita, en ese contexto, la lógica de un adolescente, tenía todo para ser el tipo más popular de la clase. Imagínate, arquero de Chacarita, un club importante, con chicos de 12, 13 años. Y dice, a pesar de eso no conectaba con nadie, era tipo solitario, terminaba el colegio y se iba, no se quedaba jugando al fútbol, digo, es algo que se supone que le debía haber interesado. O sea, de nuevo esta soledad que ahí aparece, que lo sigue a él, a dónde va. Cuando uno ve el crecimiento de Milei, y vos que viste y estudiaste bien cómo surge el movimiento, ¿te inquieta que pueda llegar a ser presidente? Sí. O sea, te diría, las ideas de Milei me inquietan. Yo creo que no puede salir bien más de la mitad de las cosas que propone, la dolarización, este tema de los vouchers para la escuela, que vienen a salir mal en Chile. Digo, no hay que irse a ningún lugar muy raro, te pasó hace poco, se explotó por los aires. Y te podría nombrar varias cosas más. Las jubilaciones privadas se estallaron por los aires aquí en Argentina también, y en Chile también. Sí, no, te diría que el grueso podría punto por punto analizar qué cosa no me termina de cerrar. Pero digo, sobre todo, y por varios escalones arriba, me inquieta su personalidad inestable, su carácter emocional inestable. ¿Pero qué sabés vos de economía? Acabas de demostrar que no sabés nada. No quiero saber. No sabés nada. No quiero Tengo saber. claro que no querés saberlo. Porque sos una bestia. Me inquieta que alguien que es comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, como cualquier presidente, alguien que tiene a tiro de decreto del país. ¿Y qué pasa cuando haya manifestaciones en contra? Porque frente a reformas tan drásticas va a haber gente que va a protestar. ¿Y qué va a pasar si es una persona inestable? Bueno, por un lado ahí lo tenés a Milei con su inestabilidad. Digo, me preocupa que, por ejemplo, en ese caso él toma una decisión en base a su gabinete de perros clonados. Y yo lo digo para ese chiste, pero realmente es un tema que me pasa por la cabeza. Y después, bueno, ahí Villarruel te diría que, mismo Milei dice, ¿no? El que las hace las paga, entonces el que va en contra de... Sí, pero una cosa es el delito, la protesta social es otra cosa. Entiendo que es algo con lo que estamos acostumbrados a convivir en la democracia, ¿no? Sí, no quiero hacer futurología, porque no lo sé, pero ellos se declaran muy duros contra la protesta social. Yo ando mucho en la ciudad en transporte público y lo veo siempre a Ramiro Marra, candidato de Milei en la ciudad, que tiene
el spot ese de este colectivo nunca va a pasar por un piquete. Y ahora lo único que falta develar es cuánto de eso hay de consigna y cuánto hay de intención. Y ese es el gran misterio. Yo sí te digo esto, Milei es incapaz de moderarse. Este Milei que ahora quiere... Eso me interesa, sí. ¿Por qué? Porque no está en él. Él tiene dos estados. El niño tierno que busca cobijo y respaldo, el niño solo, y él, sos un zurdo de mierda, y él es enojado. ¡Pedazo de mierda! ¡No servís para nada! ¡Para eso le pagamos, soretes! En el medio no hay otra cosa. Bueno, yo tuve el otro día en una entrevista, tuve una discusión con él, cuando él me decía, yo le digo, no, le hago una objeción a algo que estaba denunciando, y me dice, eso es mentira. Tu compañera de fórmula es una revisionista de los 70. No, a ver, te pido por favor que no mientas sobre, digamos, Victoria. Digo, eso lo puede explicar ella. No, la interpreto, no miento. No, pero Rolando, o sea, la visión que tiene Victoria... No, toda interpretación diferente a la tuya es una mentira, Javier. No, pero sí yo sé lo que dice Victoria. Él considera que lo que no coincide con su análisis es mentira o es una calumnia o es una infamia. Y ahí es donde la parte que me inquieta a mí, ¿no? Fíjate qué coherente que es, que eso mismo es lo que lo hizo conocido a él en los medios. Y de hecho, mira, te digo de otra manera, en el colegio me decían que el apodo del loco era no solo por tipo solitario con bullying, sino porque me decía textual, cuando le hacías 1, 2, 3 de más, el loco se brotaba y se te iba a las manos. Es coherencia pura, él es la misma persona, no tiene capacidad desde los 12 años que iba al colegio y era el loco, a hoy de encontrar un canal en el medio de moderación. Que puede ser muy interesante si para el panel, pero para gobernar un país, por cómo funciona la Constitución argentina con los 3 poderes separados y que en uno te obliga sí o sí al acuerdo, es un dilema fenomenal. Y yo insisto, te digo esto porque más claramente está trabajando en la campaña de Milei lo de moderarlo y presentarlo más moderado y más tranquilo y no se enoje. Eso es ficción, o es una construcción marketinera. Milei es un coach, lo que él detesta. Sí, que yo entiendo que él lo está y lo quiere trabajar, pero Milei no es que no lo va a hacer porque no quiere, no puede, es incapaz de la moderación, no es un atributo que él tenga. Yo, de nuevo, creo que no tuvo chances él de tener esa capacidad de moderación con esta vida. Si el padre toda la vida le dice que era un inútil y lo golpeaba, bueno, yo creo que esas cosas te golpean bastante también después en tu psiquis. ¡Viva la libertad, carajo!